Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de padres con hijos mayores que ya no les hablan. ¿Qué creen que provocó ese distanciamiento? Mis hijos aún me hablan, pero no mucho. He mejorado de lo que era antes, pero fui una pésima madre. La pobreza tuvo algo que ver. También salía con hombres inadecuados, solo para tener un poco más de ingresos o para no pagar guardería. Tomé decisiones equivocadas, pero salí adelante, me libré de las deudas, me deshice del tipo que acosaba a mi hijo y que trataba a la niña, nuestra hija en común, como si no pudiera cometer errores. Mis propios padres fueron atroces, y yo realmente creí que era mucho mejor. De hecho, lo era, pero no lo suficiente. Me costaba demostrar amor porque nunca lo experimenté yo misma. Hubo periodos en los que no supe de mi hijo durante años, y honestamente, sé que me lo merecía. Le escribí una larga carta, me disculpé por mis errores y sinceramente he intentado mejorar. Ahora tenemos una relación mucho mejor, y aunque no somos súper cercanos, tenemos algo, y por eso estoy agradecida. Mi hijo de 22 años no me habla actualmente, y me identifico al 100% con lo que dices aquí. Solo sucedió hace poco, pero aún así le envié algunos mensajes, que él ignora. Sé que cometí un error, me he hecho cargo de cada error, y me he disculpado profusamente por no haber sido una mejor madre. Elegí la relación equivocada cuando él era más joven y tuve una crisis nerviosa propia. Traté de asegurarme de que no lo afectara, pero en última instancia, fue una ingenuidad de mi parte, por supuesto que lo hizo. Lo amo y solo quiero que sea feliz. Si eso significa que tiene que tener espacio lejos de mí, entonces puedo aceptarlo, lo entiendo y solo quiero respetar sus deseos. Soy una mejor persona de lo que solía ser, pero simplemente no podía mejorar lo suficientemente rápido. Realmente espero que esto sea algo temporal, lo extraño terriblemente. Mi madre tiene un trastorno límite de la personalidad y básicamente es una adolescente muy grande desde el punto de vista conductual y emocional. Es como tratar con un niño que no puede admitir que está equivocado y todo es siempre increíblemente dramático sin ningún motivo. Lo más extraño de los padres emocionalmente inmaduros es que en realidad se sienten amenazados cuando sus hijos comienzan a superarlos y cuestionan sus comportamientos, por lo que a menudo explotan constantemente con los niños. No tiene sentido tratar de hablar con ellos sobre sus problemas porque redirigirán todo para convertirte en el problema. ¿Tus padres te dan portazos y te despiertan porque perciben que tu cansancio es una señal de que los odias? Claramente, eres abusivo y estás tratando de hacerles daño. Son personas que agotan por completo. Es especialmente frustrante cuando sabes que no están tratando de ser una mala persona, sino que literalmente no pueden entender que lo que están haciendo es hostil porque no están bien mentalmente. Mi madre distorsionará por completo su memoria de lo ocurrido como mecanismo de defensa y es difícil lidiar con eso. Un ejemplo es cuando fui a su casa, guardé las compras y tiré un molde de pastel al suelo, pero ella cree que tiré el molde de pastel porque estaba enojado con ella. Puede ser una persona muy agradable, pero hay un agujero profundo dentro de ella, una niña vulnerable y dañada que se protege desesperadamente del trauma de lo que ha vivido, y esto se extiende hacia afuera de una manera dañina. Nunca aceptará sus problemas ni buscará la recuperación y eso significa que nunca conectaré verdaderamente con ella. Estaré allí como pueda de una manera saludable durante el mayor tiempo posible, pero hay una profunda tristeza debajo de todo que nunca desaparece. Dejé de hablar con mi madre durante 14 años. Estábamos de vacaciones con ella cuando mi hijo era muy pequeño. Mi esposa y yo tuvimos un pequeño desacuerdo sobre el desayuno de nuestro hijo. Después, mi madre me tomó aparte y me sugirió que me llevara a mi hijo a un hotel por unos días para darle una lección a mi esposa. No estuve de acuerdo. Le dije que no me parecía correcto buscar consejos maritales de una mujer que se había divorciado 3 veces. No se lo tomó tan bien como podrías pensar. Finalmente, volvimos a hablar cuando falleció mi abuela y desde entonces nuestra relación ha sido buena. Siempre me encanta cuando mis padres, quienes han estado casados 3 veces, han tratado de decirme algo que estoy haciendo mal en mi relación con mi entonces novia, ahora esposa, que ha involucrado exactamente 0 divorcios para cualquiera de los dos.
a nosotros. Y no, en ningún momento es, lo sé porque aprendí de mis errores, y te veo repitiendo un error que cometí. Literalmente, siempre es uno de ellos el que intenta presionarme para que haga algo que absolutamente fue algo que ellos hicieron en un matrimonio fallido desde el principio. Yo no, pero hace unas semanas estuve en un grupo de Facebook donde esta mujer mayor de unos 60 años afirmaba estar separada de sus hijos y no sabía por qué. Supuso que era difícil tratar con los niños e hizo lo mejor que pudo, pero sin importar lo que hiciera, siempre estaban detrás de ella o sentían que estaba siendo agresiva. Cuando alguien hizo un comentario o una sugerencia diciendo que la forma en que ella expresa las cosas puede contribuir a ello en función de cómo habló, esta mujer se enojó con la persona que comentó. Cuando le dije que si así es como les habla, entonces puedo entender por qué pueden sentirse así, se enojó conmigo y me dijo que no conocía su historia y que era la persona más amable que había conocido. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad mental para aprender a crecer. Esto me recuerda a una mujer que tenía una rabieta en mi trabajo, golpeaba una media pared y gritaba que ella no era el tipo de persona que hacía todas las cosas que estaba haciendo. Mi hija ya no me habla tanto. Se mudó cuando tenía 22 años. Tuve episodios de psicosis durante 5 años de repente sin antecedentes de enfermedades mentales como esa, solo ansiedad y depresión, y después de que tuve la psicosis, ella tuvo que lidiar con las consecuencias de una tragedia, tuve problemas mentales y tuve que ser hospitalizado por intentar desvivirme. Supongo que eso la traumatizó. Entiendo por qué se alejó incluso si fue por algo que no pude evitar, y no la culpo. Mi último intento de hablar con ella fue en noviembre, así que espero que con el tiempo podamos estar cerca nuevamente. Le envío un mensaje de texto cada pocos días para decirle que la amo y ella responde de la misma manera. Enviamos mensajes de texto sobre la vida varias veces cada pocos meses, pero solíamos ser mejores amigas antes de la tragedia que trastornó su vida y luego la mía. Alteró el curso de nuestras vidas. Soy un hijo que recientemente ha entrado en la adultez y está viviendo una situación similar. Mi madre empezó a tener problemas mentales de repente cuando yo estaba en primer año de secundaria y tuvo que ser hospitalizada brevemente. Sé que es muy difícil. La percepción que los hijos tenemos de nuestros padres cambia a medida que crecemos. Si tuviera que describirla con una palabra, sería apática. Ya no habla con el mismo tono de voz, no se ríe igual ni bromea como antes. A veces siento que la madre con la que crecí ha muerto, pero no puedo hacer un duelo normal porque sigue viva. Y me siento muy culpable porque tengo la suerte de que mi madre siga con vida. No éramos súper cercanos de pequeños, pero ahora me cuesta estar cerca de ella. Yo era una imbécil, una madre de mierda y una alcohólica. En una de mis peleas, él se me paró delante cuando tenía 18 años, él medía 1,93 metros y yo 1,68 metros, y me asustó muchísimo, así que lo eché de casa. Eso fue hace 14 años y no ha vuelto a hablarme desde entonces. No he podido disculparme, mostrarle cuánto he cambiado para mejor, ni lo diferente que soy con sus hermanos menores, también adultos ahora, adolescentes en ese momento. Lo extraño todos los días, sin embargo, es su elección y tengo que vivir con eso. Afortunadamente, sus hermanos y yo tenemos una relación maravillosa, nos costó mucho trabajo duro y lágrimas, pero estoy muy agradecida de que sean una gran parte de mi vida, junto con mis 2 nietos ahora. Estoy separada de mi mamá, por desgracia, parece que ella no ha cambiado. De hecho, su comportamiento fue tan extremo que me dijo que tenía una pistola cargada en el armario y que me cuidara sola, mientras ella estaba en el trabajo cuando era una niña. También me dijo que merecía ser dada cuando le pedí ánimos, antes de ir a una audiencia contra mi exnovio abusivo. En terapia estoy aprendiendo que mucho de eso se debe a sus propias proyecciones, así que finalmente estoy tratando de sentir compasión por la parte de ella que también sufrió traumas y abusos generacionales. Quería responderte que tu historia me conmovió profundamente. Puede que mi madre nunca llegue a ese punto de claridad, pero me da mucha esperanza saber que hay personas que se dan cuenta de sus errores, y trabajan en sanarse por el bien de todos. Lamento que tu hijo no se sienta seguro para reconectarse contigo. Pero al mismo tiempo,
También siento empatía por la parte de él que está herido. Lo único que puedo sugerirte desde mi perspectiva por ahora es que dejes la puerta abierta. En cualquier caso, por lo que vale, creo que definitivamente tienes cosas de las que estar orgullosa. Mis padres son demasiado mayores para usar Reddit. Me distancié de ellos porque nunca me quisieron. Mi madre no quería hijos, pero en esa época, no era una opción. Primero tuvieron a mi hermana y como que agotaron su amor en ella. Cuando yo llegué 5 años después, ya no les quedaba nada. No lo supe hasta los 35 años, no fue nada que yo haya hecho, mi madre simplemente no quería hijos. Sin embargo, para entonces, había internalizado casi 4 décadas de sentirme no deseada. Tengo un enorme miedo al abandono y he tenido muchísima terapia. Mis padres nunca fueron abusivos. Teníamos comida en la mesa y ropa. Tuve My Little Ponies y figuras de She-Ra. También intenté suicidarme por primera vez cuando tenía 11 años. Empecé a beber a los 15. Mis padres no se dieron cuenta. Me decían que era la independiente, así que no necesitaba su amor. Tampoco éramos una familia cariñosa. No nos abrazábamos, besábamos ni tocábamos de ninguna manera. Creo que he abrazado a mis padres unas 10 veces como máximo. Ambos son bastante inteligentes y siempre hubo una especie de juicio hacia las personas que no podían usar las palabras y tenían que usar sus cuerpos en su lugar. Como si solo los pobres o los estúpidos abrazaran a sus hijos. Podría enumerar lo que hicieron por mi hermana en comparación conmigo, pero al diablo con eso. Me acusarían de exagerar o de inventarme cosas por completo. Solo nominalmente crecimos en el mismo hogar. Su vida tuvo una trayectoria muy diferente. Basta decir que no solo fue el amor lo que mi hermana agotó, tiempo, dinero, esfuerzo, ideas, conversación, yo no recibí nada de eso. Si importa, no culpo a mi hermana, todavía hablamos. No fue culpa suya. En este video, hemos escuchado las desgarradoras historias de padres y madres que han perdido el contacto con sus hijos adultos. Las razones del distanciamiento son complejas y variadas, pero en todas ellas subyace un dolor profundo e irreparable. Sanar las heridas del distanciamiento familiar es un proceso largo y difícil. Requiere tiempo, paciencia, comprensión y, sobre todo, mucho amor. El camino hacia la reconciliación no siempre es fácil, pero es posible. Con esfuerzo y dedicación, padres e hijos pueden superar sus diferencias y reconstruir una relación basada en el amor, el respeto y la comprensión. Hasta la próxima.